Tu cerebro está diseñado para filtrar el mundo. Ignora el latido de tu propio corazón, el roce de tu ropa contra la piel y el 90% de los ruidos de tu casa. Es un mecanismo de defensa ancestral para que no pierdas la cordura ante el bombardeo constante de estímulos. Pero hay una frecuencia específica, una escala de 7 notas exactas, que tu instinto reconoce mucho antes que tu lógica. En los próximos minutos vas a comprender por qué ese silbido que escuchaste anoche no fue una simple corriente de aire, sino una marca de propiedad. Hoy te voy a revelar el patrón sonoro que precedió a las desapariciones más inexplicables de la última década y por qué. Si al terminar este relato el silencio de tu casa te parece demasiado pesado, significará que la frecuencia ya ha encontrado su receptor. Esto no es una leyenda urbana, es la anatomía de tu próxima pesadilla. ¿Alguna vez has oído un silbido en mitad de la noche y sentiste alivio porque sonaba lejano? Ese fue tu primer error fatal. En el folclore universal existe una entidad que invierte las leyes de la física. Si lo escuchas en la distancia, es porque ya está respirando en tu nuca. Se le conoce como el silbón en Iberoamérica, pero su técnica de caza es un fenómeno global. Hackear tus oídos para que camines directo hacia su saco de huesos. ¿Sabes qué sucede realmente cuando el silbido se detiene justo detrás de ti? La respuesta no está en los libros de historia, sino en los archivos forenses que el mundo prefiere ignorar por salud mental. El mito del silbón es la herida abierta de los llanos, pero su esencia es transatlántica y eterna. Imagina una criatura de 6 metros de altura, con una piel que tiene la textura del cuero dejado al sol durante décadas y cuya columna vertebral cruje con cada paso porque carga los restos podridos de su propia sangre. Edgar Allan Poe comprendía este horror visceral. Él sabía que el ritmo es la base del terror humano. El silbón utiliza una escala musical específica, una progresión de 7 notas para calibrar tu miedo. Para entender la magnitud de esta amenaza, debemos mirar el incidente de la frontera en el año 2014. Elías, un guardabosques veterano con más de 20 años de experiencia, grabó un audio que la policía científica aún mantiene bajo llave. Elías reportó por radio que algo lo estaba siguiendo entre la maleza. En su grabadora de mano se escucha con una nitidez aterradora un silbido melódico. En la cinta se oye a Elías gritar que la cosa está lejos, que todavía está cerca del río, a varios cientos de metros. Sin embargo, en la imagen de la cámara térmica que llevaba en su equipo, se veía una masa de calor de 6 metros de altura, estática, parada exactamente a 1 metro de su espalda. Elías nunca lo vio. Sus oídos lo engañaron porque la entidad manipula la percepción del espacio mediante el sonido. Lo último que registra el audio es el sonido de algo abriéndose, como un saco de tela vieja y húmeda, seguido de un crujido de vértebras que no pertenecían a ningún animal conocido. Cuando encontraron su campamento semanas después, su saco de dormir estaba lleno de piezas blancas. Eran sus propios dientes, arrancados uno a uno con una precisión quirúrgica que ningún animal podría poseer. Pero el silbido es solo el cebo de una trampa mucho más compleja. Lo que realmente debería quitarnos el sueño es lo que sucede cuando la entidad decide que ya no necesita silbar porque ya ha logrado entrar en tu flujo sanguíneo. Existe una frecuencia llamada el tono del pánico. Son 19 hercios. El oído humano no puede captarlos de forma consciente, pero tus órganos internos sí lo hacen. Estas infrafrecuencias hacen que tus globos oculares vibren de forma imperceptible, creando sombras falsas en la periferia de tu visión y una sensación de muerte inminente que te hiela la sangre. H.P. Lovecraft no escribía ficción cuando hablaba de sonidos que no pertenecen a este mundo. Hablaba de estas vibraciones que abren portales en nuestra psique. Si alguna vez has sentido un escalofrío repentino sin que haya una corriente de aire, no fue el frío. Fue un sonido que tu cuerpo entendió perfectamente, pero que tu mente se niega a procesar para protegerte del colapso. Stephen King perfeccionó este miedo al horror de lo cotidiano rompiéndose por un ruido fuera de lugar. Un crujido en el armario que suena extrañamente como tu propio nombre.
En la encrucijada entre la ciencia y lo oculto, analizamos cómo estas frecuencias interactúan con la materia física. Los 7 silbadores de Europa no eran aves migratorias, eran advertencias sísmicas de la Tierra gritando antes de una catástrofe. En el año 2019, en un antiguo edificio de Madrid, los vecinos del cuarto piso reportaron un silbido constante en las tuberías. Un estudiante de física decidió grabar el ruido y analizarlo con un software profesional de frecuencias. Descubrió algo que le quitó el sueño. El silbido contenía datos inteligentes, una secuencia binaria que se repetía sin cesar. Cuando logró traducirla, el mensaje resultó ser una lista detallada de nombres. Eran los nombres de todos los inquilinos del edificio, organizados por su fecha de fallecimiento. El estudiante era el primero de la lista. Lo encontraron días después en su habitación, sentado frente a su computadora. Sus oídos habían estallado internamente por una presión sonora imposible, pero su rostro mostraba una sonrisa de absoluta paz. La grabadora seguía reproduciendo el silbido, pero ahora el sonido no venía de las tuberías, sino que salía de su propia boca abierta, aunque sus pulmones ya no tenían aire para producirlo. Esto nos lleva al eslabón final de esta cadena de agonía, el caso que une a todos los silbadores del mundo en una sola entidad depredadora. Javier no creía en lo sobrenatural hasta que analizó la cinta de un hospital abandonado en 2012. En el audio, un silbido monótono no solo se movía por la habitación de forma tridimensional, sino que cambiaba su frecuencia base para sincronizarse con los latidos del corazón de Javier mientras éste lo escuchaba. Al bajar la velocidad de la cinta un 400%, el silbido se transformó en una voz clara y cristalina que recitaba las coordenadas exactas de su propia casa. Javier desapareció esa misma noche sin dejar rastro de lucha. Lo único que la policía encontró sobre su cama fue un pequeño saco de cuero con 206 huesos humanos. El análisis de ADN confirmó que eran los huesos de Javier, pero tenían una antigüedad de más de 300 años. ¿Cómo puede un sonido viajar a través del tiempo para cobrar una deuda de un hombre que aún no ha muerto? El caso de Javier es la prueba definitiva de que estamos rodeados de depredadores acústicos que no entienden de tiempo ni de espacio. El silbón, los 7 silbadores, los marchantes nocturnos de Hawái que silban para arrastrarte a su procesión eterna de muertos. Todos son la misma fuerza bajo diferentes máscaras culturales. Son recolectores de almas que utilizan el sonido como un puente vibratorio. Si has llegado hasta este punto del relato, tu cerebro ya ha procesado las 7 notas que mencionamos al principio. No puedes desoírlas. Tu subconsciente ya ha aceptado la frecuencia y ha firmado el contrato. La próxima vez que estés en silencio absoluto, notarás un pequeño pitido persistente, un zumbido que antes no estaba ahí. No es fatiga ni es estrés, ni es un problema médico. Es la señal acústica de que ellos ya han calibrado tu posición exacta en este cruce de caminos. No voy a pedirte que te suscribas a este canal. Si decides hacerlo, será porque tu instinto te dice que necesitas saber cómo protegerte de lo que viene a continuación. Solo te voy a dejar una advertencia final para esta noche. Cuando apagues las luces y el silencio de tu habitación sea absoluto, por lo que más quieras, intenta no silbar. No busques respuesta en la oscuridad, porque en la encrucijada cada respuesta es una invitación que no podrás rechazar una vez que la puerta se haya abierto. Cuéntame en los comentarios cuál es el sonido más extraño que has escuchado en tu casa cuando estabas convencido de que no había nadie más. Los leeré todos con atención, porque sus historias son la única evidencia que nos queda antes de que el silencio gane la partida definitiva. Soy La Encrucijada. Nos vemos en el próximo cruce de caminos, si es que logras pasar de esta noche sin escuchar las 7 notas de nuevo. Ten cuidado, el silencio no está vacío, está esperando.